nosotros podamos recibir esa palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy a través de Valeria. Que Dios los bendiga. Iglesia, buenos días, qué alegría y qué privilegio tan grande es para mí cada vez que me toca o que tengo la oportunidad de compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Hoy los pastores les mandan un saludo y un abrazo enorme. Yo sé que ellos están en este momento conectados, yo sé que ellos están prácticamente queriendo salir por esa cámara para estar aquí con nosotros, pero hoy la responsabilidad de dirigir el servicio fue de David y mía. Y digamos que siempre que nos toca hacer esto nos llena de mucha alegría, porque también sabemos la iglesia tan hermosa de la que hacemos parte, la iglesia que nos ha visto crecer, la iglesia que hemos visto crecer, la iglesia a la que Dios nos ha llamado a servir. Y de verdad para mí es un honor poder estar hoy acá compartiendo un mensaje de parte del Señor. Y quiero comenzar hablándoles un poquito de por qué este mensaje. Miren, yo soy estudiante de Derecho y me encanta el tema público, me encanta el tema de los gobiernos y de la política, y por eso en la Biblia me causa especial atención cuando nos hablan de los reyes. Y hoy vamos a hablar de un rey y yo quiero contarles la historia y quiero que ustedes se metan conmigo en esta historia y que podamos entender que esto no solamente es una historia maravillosa o de fantasía o como cuando uno va a una película. A veces en la Biblia hay historias realmente maravillosas que nos cautivan y nos hacen creer, wow, eso en realidad pasó. Pero resulta que eso en realidad pasó. Y así como pasó en la vida de este rey, así como pasa en los grandes héroes de la fe y en los grandes personajes de la Biblia, que a veces nos sorprendemos al ver esas historias que encontramos allí, también puede pasar en nuestra vida. Y yo quiero comenzar contándoles una anécdota. Resulta que cuando estábamos estudiando esta historia, mi papá la encontró en la Biblia y él me dijo, vale, estoy estudiando una historia que me tiene cautivado y la verdad te la voy a empezar a contar. Y resulta que ese día estaba en la casa de nosotros una señora que nos sirve mucho, que nos ayuda mucho. Ella se llama Viviana y ella siempre nos hace las uñas, nos atiende. La verdad es una mujer muy especial. Y resulta que mi papá me empezó a contar toda la historia de la Biblia y yo, ay, wow, qué historia tan interesante, esa historia está en la Biblia. Sí, esa historia está en la Biblia. Y él seguía contándome la historia. Cuando de la nada lo llamaron, le hablaron, se distrajo. El caso es que él se paró, se fue. Cuando volvió, seguimos hablando de otra cosa que no tenía nada que ver con la historia. Y voltea a Viviana y le dice, pastor, y no me va a contar cómo termina la historia, o sea, la voy a dejar ahí. Venga, por lo menos écheme el final o cuénteme algún adelanto, porque es que si yo me quedo así voy a quedar con la expectativa de qué fue lo que le pasó a ese rey. Entonces yo decía, bueno, mi papá en su jocosidad, en contar las historias, yo sé que él aquí todos los domingos nos cautiva y nos cuenta todas esas historias de la palabra. Esperamos que Dios nos acompañe y yo pueda contar esta historia de esa misma manera para que ustedes se conecten, pero más allá que se conecten con esa historia, entiendan qué es lo que hoy Dios tiene para hablar a la iglesia, que digamos yo ya lo he venido entendiendo, porque el primero que le predica a uno cuando va a compartir un mensaje, Dios es a uno, pero creo que es una palabra con tanta profundidad que hoy es como el abrebocas, pero también se van cada uno de ustedes con la tarea para la casa de seguir estudiando este mensaje tan importante para compartir el día de hoy. Y yo quiero comenzar con un contexto histórico. Resulta que Israel, por su desobediencia, había sido cautivo en manos de un rey, el rey de Babilonia, que se llama Nabucodonosor, se llamaba. Resulta que este rey era un rey muy poderoso, porque en esa época, en ese momento histórico, Babilonia era el reino más poderoso del mundo. Babilonia era un reino que tenía muchísimas riquezas, que había conquistado muchísimas naciones y que crecía y se expandía de una manera increíble. De hecho, los jardines de Babilonia eran considerados una de las grandes maravillas del mundo, y Babilonia era un referente de un reino o de una nación con mucho poder. Entonces imagínense lo que digamos transmitía un rey como Nabucodonosor al ser quien dirigía esta nación. Pero resulta que en medio de esta historia, que puede ser un poco triste para Israel porque estaba siendo cautiva, Dios pone una persona muy clave en este proceso y es a Daniel. Muchos de nosotros hemos escuchado las historias de Daniel, y que Daniel fue un joven que fue llevado con un grupo de amigos a Babilonia cautivo por la opresión que había en ese momento, pero que prontamente
por la gracia y el favor del Señor, pero también por su corazón dispuesto a obedecer y a hacer lo que el Señor le estaba pidiendo que hiciera, a mantenerse apartado y a seguir, digamos, los mandamientos del Señor, rápidamente él escaló. Y en Babilonia él llegó a convertirse en un consejero real de muchísima importancia. Entonces él le hablaba al oído a este rey tan poderoso del que estamos hablando. Y ese rey lo escuchaba porque sabía y confiaba en que la sabiduría de Daniel no venía de un simple humano. Y en esa época, digamos que los reyes estaban acostumbrados a tener los mejores consejeros, los científicos más expertos, astrónomos, adivinos, brujos incluso. Y el rey Nabucodonosor le parecía fascinante la manera en la que Daniel interpretaba, la manera en la que Daniel lo aconsejaba, pero era porque había un factor diferenciador en Daniel y era que la presencia del Señor estaba en él y lo respaldaba. Pero hoy no nos vamos a basar en Daniel. La historia de la que vamos a hablar se encuentra en Daniel en el capítulo 5. Pero la historia cuenta que al morir Nabucodonosor llega un rey, pariente de él, a gobernar Babilonia. Y resulta que este era un joven que se llamaba Belsasar. Este joven llega al trono, imagínense, en ese momento donde Babilonia era una de las naciones más importantes, donde Babilonia era una nación muy rica, muy próspera, y él llega dentro de su juventud a ser un rey rico, joven y muy poderoso. Pero también Belsasar tenía una característica muy importante, y es que su corazón era orgulloso, estaba endurecido, era soberbio, era muy egoísta y era una persona que no tenía ese peso de Dios en el corazón. Y por eso entonces Belsasar empieza, digamos, como todo su proceso, y en el capítulo 5 de Daniel nos cuentan uno de los sucesos de la vida de Belsasar. Dice entonces que este joven rey hizo una fiesta, y en su fiesta invitó a 1000 personas, dentro de las cuales invitó nobles, sus esposas, sus concubinas, amigos, cercanos, y resulta que la fiesta fue botar la casa por la ventana. Esa fue una fiesta espectacular, había comida, había bebida, bueno, los mejores artistas del momento estaban en esa fiesta, la mejor música, era literalmente una fiesta que merecía el rey de un reino como Babilonia. Y resulta que en medio de la fiesta a Belsasar se le ocurrió una idea, una ideota. Él llega y le dice a sus súbditos que le consigan las copas que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén porque quería beber en ellas con los amigos. Entonces, obviamente, pues le traen las copas porque era el rey, y él, entendiendo que esto había sido tomado por Nabucodonosor del templo del Señor, bebe con sus amigos, con sus concubinas, con sus mujeres de estas copas y siguen la parranda. Y muy felices y contentos estaban en el festín, cuando de pronto un silencio en la habitación. Y era un silencio tan fuerte, o sea, era de verdad tan aterrador lo que estaba pasando en ese momento, que hasta la caída de un alfiler podía escucharse en el salón de la fiesta. Y resulta que de pronto este rey está perplejo, pálido, con las rodillas temblando y las piernas muy débiles, mirando la pared. Y resulta que apareció una mano y empezó a escribir un mensaje dentro, pues en la pared, a escribir, a rayar. Y este rey estaba aterrado, todos en el salón se quedaron sorprendidos esperando cuál era el mensaje que aquella mano iba a escribir. Y resulta que cuando la mano termina de escribir, era un mensaje que ellos no podían comprender. Estaba escrito en un idioma en el que ellos no podían entender qué era lo que decía allí. Entonces Belsasar, como un loco, empieza a gritar que vengan todos los adivinos, los brujos, los astrólogos y todas las personas que pudieran tener la capacidad de decirle a él qué era lo que decía ese mensaje que esa mano había escrito allí. Y resulta que entonces llegaron todos y él empezó a ofrecer regalos, porque es que como estaba tan desesperado por saber qué decía, él dijo, bueno, el que me adivine esto, lo voy a vestir de púrpura, le voy a dar una cadena de oro y va a ser el tercer hombre más importante del reino. Menos mal eso pasó en Babilonia, porque si hubiera pasado en Colombia, todos hubieran adivinado al instante el mensaje que estaba en la pared. Pero resulta que todos decían, vea, realmente no tenemos ni idea qué es lo que dice ese mensaje. Y él empezó desesperado, muerto del miedo, por no saber qué era lo que estaba ahí escrito. Entonces dice que la reina madre se acercó a él y le dijo, mira, Belsasar, yo conozco un hombre
que aconsejaba a Nabucodonosor, a tu antecesor. Y este hombre tenía una característica, y era que sus consejos, su sabiduría y su interpretación marcaban la diferencia. Este era un hombre realmente sabio. Parecía que todo lo que decía, pensaba y hacía era inspirado por los mismos dioses. Entonces él dice, bueno, tráigame rápido a Daniel, que yo necesito saber qué es lo que dice en esa pared. Y resulta que cuando llega Daniel, el rey le pregunta, necesito que me digas y que me interpretes qué dice este mensaje, y te voy a dar una cadena de oro, te voy a vestir de púrpura y vas a ser el tercer hombre más importante del reino. Y cuando Daniel mira el mensaje, le dice, mira, yo no me tienes que dar nada, el hecho no es el regalo, el puesto, el cargo, pero quiero decirte qué es lo que dice ese mensaje, porque el Dios Altísimo, que en su momento, digamos, a través de las interpretaciones de Daniel, aconsejó y dirigió el reinado de Nabucodonosor, en su momento cuando el corazón de Nabucodonosor y su mente se llenaron de arrogancia, entonces él fue quitado del trono. Y por eso yo voy a contarte que a través de tu desafiar al Señor, a través de tu tener un corazón altivo y soberbio, a través de tu haber traído las copas del templo para tu parranda, para tu fiesta, y al haber hecho todo lo que hiciste ofendiendo a Dios, rendiendo cultos a ídolos, hoy el Señor tiene este mensaje para ti. Y le recita que traduce cada una de las palabras que estaban ahí escritas. Y dice Daniel, Mene, Mene, Tekel y Parsim, las cuales significan lo siguiente. Mene, Dios ha medido los días del reinado de su majestad y le ha señalado su fin. Tekel, su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. Parsim, el reino de su majestad ha sido dividido y será entregado a medos y persas. Y la historia cuenta que ese mismo día llegó a su fin el reinado de Belsasar, porque ese día los medos, el rey Darío, se apoderó del reino a sus 72 años y mató a Belsasar. Y con todo esto, Daniel le comenta a él pues cuál es el significado de las palabras, pero yo quiero que nosotros nos grabemos esas palabras, aunque son un poquito complicadas de entender, y por eso el título de la prédica del día de hoy, o del mensaje que voy a compartir hoy, es la traducción de cada una de estas palabras: medido, pesado y dividido, la balanza de Dios. Y la primera conclusión o la primera, digamos, el primer punto al que nosotros queremos llegar luego de compartir esta historia es: todos, absolutamente todos, por poderosos, por grandes, por capaces, por talentosos que seamos, seremos pesados y medidos. Todos llegaremos a ese fin en el que tendremos que enfrentarnos ante la balanza del Señor, y vamos a ser pesados y vamos a tener una medida, y entonces vamos a tener una consecuencia o un resultado de ello, independiente de qué posición tengamos. Y por eso me llamaba la atención de que fuera justamente este rey, que para los ojos de los hombres podía ser una persona sumamente bendecida, porque era un hombre joven, un hombre rico, un hombre poderoso, un hombre que tenía digamos, en sus manos el gobierno de una de las naciones, o de la nación más importante en ese momento del mundo. Mejor dicho, tenía el cielo agarrado con las dos manos. Pero la gran diferencia es que el Señor no mira o no examina como nosotros vemos. El Señor mira y examina el corazón. Y por eso en Proverbios, en el capítulo 21, versículo 2 dice: todo camino del hombre es recto según su opinión, mas el Señor pesa los corazones. Y según nuestra opinión, siempre vamos por el camino correcto. Sabes, mi mamá usa un término y me dice: usted es llevada de su parecer. Y yo he entendido que ser llevado de su parecer es que aunque uno sepa que de pronto no va por donde es, para allá sigue. Y a veces los seres humanos somos así. En nuestra opinión tenemos 1000 justificaciones y 1000 razones de por qué eso es lo que debemos hacer, incluso sabiendo que el Señor nos ha dicho que para allá no es, que ese no es nuestro destino, que ese no es nuestro propósito. Incluso nosotros podemos hacer un cuadro comparativo con la historia de este rey y la historia de otro rey, la historia de Saúl.
Cuando Saúl había endurecido su corazón, cuando Saúl había sacado a Dios de su corazón, cuando Saúl se había llenado de arrogancia y de orgullo, el Señor le quitó el reino y se lo entregó a un corazón que sí le agradaba y le correspondía a Dios. Pero él tuvo que hacerle el llamado de atención a Samuel cuando iba a ungir a ese nuevo corazón, que sí sería el corazón agradable para gobernar a Israel. Y en ese momento le dice el Señor a Samuel: no mire su apariencia, ni lo alto, ni su estatura, porque yo todo eso lo desecho. Yo no miro como los hombres ven, porque yo miro el corazón. Y aquí nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros vemos en nuestra propia opinión el camino por el que vamos, cuando nosotros vemos con nuestros propios ojos lo que queremos, probablemente podamos estar autoengañándonos y trazándonos la ruina o la desgracia, el destino triste, el destino de ruina. Mientras que cuando nosotros permitimos que sea Dios quien examine el corazón y nos marque el camino, vamos a tener un resultado diferente. Y miren, algo que me llama la atención de Belsasar es que él conocía la historia de su antecesor Nabucodonosor. Él sabía que por haber endurecido su corazón, que por haber sido orgulloso, había sido quitado, había perdido la posibilidad de tener, digamos, esa gloria y esas bendiciones que el Señor tenía, por ser terco, por ser testarudo. Y aún así, él era soberbio y él estaba parado en que él era el rey y podía incluso desafiar y rendir ídolos y profanar las copas que habían sido traídas del templo de Jerusalén. Y cuando yo termino esta historia y miramos como la conclusión de que todos, absolutamente todos, seremos pesados y que todos seremos medidos, yo creo que nos encontramos con una gran pregunta y es: bueno, Valeria, entonces, ¿cómo vamos a ser pesados? ¿Cómo vamos a ser medidos? Porque como dicen los policías cuando a ti te cogen en pico y placa y tú no sabías o volteas en la cuadra que no era, el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. Y como yo quiero que eso no pase en esta iglesia, quiero compartirles unos puntos acerca de los cuales la palabra nos habla sobre cuál será esa medida, cómo serán esos parámetros sobre los cuales nosotros seremos medidos y que cada uno de nosotros vaya haciendo una autoevaluación de cómo va chuleando esas áreas o esas medidas en su vida. La primera medida son los mandamientos. Nos van a medir según la ley de Dios. Esos 10 mandamientos que el Señor con su propio puño entregó para el pueblo de Israel. Y ahí nosotros tenemos algo muy clave e importante, y es que en Deuteronomio, en el capítulo 28, del 1 al 25, encontramos un paralelo. Yo no traje todo el fragmento, pero traje una parte, y lo que me llama la atención es los títulos de este fragmento. En una parte, como hasta el versículo 15 más o menos, dice digamos como las bendiciones o las consecuencias de obedecer. Y de ahí para abajo, las maldiciones y las consecuencias de no obedecer. Y cuando nosotros encontramos en la Biblia cuáles son las promesas o las bendiciones o las cosas buenas de obedecer, encontramos que son muchísimas. Yo traje una parte, pero cuando leemos las consecuencias y las maldiciones por no hacerlo, son de verdad una desgracia para nuestras vidas. Nos llevan a condenación, nos llevan a muerte, nos llevan a tristeza, nos llevan a ruina. Y yo no sé usted qué Dios tenga, pero yo no tengo un Dios que quiere eso para mí. Y miren que en Deuteronomio capítulo 28 dice: si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios, al seguir fielmente todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Gozarás de todas estas bendiciones si obedeces la voz del Señor tu Dios. Y aquí comienzan solo algunas, porque esto va hasta el versículo 15 con unas bendiciones hermosas para aquellos que obedecen los mandatos del Señor. Serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Te bendecirá con muchos hijos y bendecirá tus campos con buenas cosechas. Las crías de tus animales serán benditas y tus terrenos y corderos serán benditos. Tu canasta y tu tazón de amasar serán benditos. Serás bendito en todo tiempo y en toda actividad. Y yo creo que las personas que estamos hoy aquí, y creo que el destino de la Iglesia del Poblado Misión Cristiana es ser benditos, es ser bendecidos y probar
y disfrutar de esas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vemos las consecuencias de estos reyes, podemos entender como en ese cuadro comparativo de Deuteronomio por qué les pasó lo que les pasó. Porque cuando los reyes desobedecían tenían una consecuencia negativa, eran quitados de esas bendiciones que tenían de poder gobernar, de poder dirigir, de poder disfrutar de riquezas, de poder tener un cargo o un papel importante en la historia de estas naciones. Mientras que quienes obedecían eran ungidos, eran exaltados y eran puestos en lugares de honor. Así como Daniel rápidamente llegó a Babilonia siendo, una persona que había sido cautivada, que lo retuvieron a la fuerza, que lo llevaron a otra nación, extranjero, a cumplir un montón de labores, y rápidamente se convirtió en un personaje muy importante para la historia de Babilonia. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, pasa lo mismo con Belsasar. No solamente pasa con Saúl y David, Nabucodonosor lo vivió, y Belsasar, por no aprender del ejemplo, le tocó vivirlo, terminando su vida, digamos que de una manera muy triste, porque era un joven que murió rápidamente en manos de un rey que vino a ocupar esta nación que supuestamente era la más poderosa de la época. En Juan capítulo 14 versículo 23 dice: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Y yo aquí quiero resaltar una palabra, y es la palabra morada. La palabra y la Biblia nos cuenta que cuando Saúl endureció su corazón, el Espíritu de Dios se apartó de él. Y un corazón que no tiene el Espíritu de Dios no pesa nada, no vale nada. Entonces el corazón de Saúl no pesaba nada, el Espíritu de Dios se había apartado de él por su desobediencia. Pero cuando tú obedeces la palabra de Dios y demuestras con eso que tú amas a Dios, el Padre también te amará y morará en tu corazón. Y cuando Dios y su Espíritu mora en tu corazón, tú ya tienes el peso más valioso, porque un corazón que está lleno de Dios pesa lo que vale en oro. Necesitaría cualquier cosa, ya no necesitaría absolutamente nada, porque simplemente al ponerlo en la balanza pasa el examen sobrado, porque está lleno de la presencia de Dios. A diferencia de estos reyes que por sus conductas apartaron la presencia del Señor de sus corazones. Entonces, por eso es tan importante el obedecer, y traigo 2 versículos para pasar a la siguiente medida que hoy Dios quiere hablarnos en esta mañana, en los que hacemos como una comparación de cuáles son las consecuencias de la desobediencia y cuál es la consecuencia de la obediencia. Y así hay muchísimos versículos en la Biblia que nos hablan de la obediencia y de las bendiciones que esto trae. En 1 Samuel, en el capítulo 15, versículo 23 dice: así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y está hablándole Dios directamente a Saúl, diciéndole a través de Samuel que por él haber rechazado los mandatos del Señor, entonces iba a ser rechazado como rey. Ahí vemos una consecuencia negativa por la desobediencia y por sacar al Señor del corazón. Entonces Saúl iba a ser desechado como rey. Mientras que en Santiago, en el capítulo 1, versículo 25, la palabra nos dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces la consecuencia de la obediencia es la bendición, pero la de la desobediencia es la ruina, es maldición, es tristeza, es desolación, y pongamos lo peor, es la muerte eterna. Cuando nosotros pasamos al segundo paso y hablamos de la siguiente medida, nos encontramos con algo muy importante. Cuando llega Jesús, en Jesús se cumple la ley y los profetas. En Jesús se cumple todo, pero Él dice que Él no llegó a abolir la ley, sino al contrario, llegó a cumplirla. Pero unos maestros de la ley religiosa le preguntan: venga, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? A lo que Él responde en Mateo 22, versículos del 36 al 40, y dice: Jesús le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Entonces, la segunda medida es el mandamiento del amor. El Señor va a medir
va a medir tu vida y va a pesar tu vida conforme a cómo amas, cómo lo amas a Él, si lo pones encima de todo, si es tu prioridad, si de verdad obedeces y cumples sus mandatos por el amor que dices tenerle, si tu vida es reflejo de ese amor de Dios a través del amor al prójimo. Y cuando nosotros hablamos de prójimo, no es el hermano que nos cae bien de la iglesia, ni nuestro círculo de amigos, ni nuestros familiares, ni la gente que queremos, sino el prójimo es incluso aquella persona que te ha herido, que te ha fallado, que te ha lastimado, que ves como tu enemigo, esa persona que te cuesta, que uno dice, Dios mío, pero es que no me la pongas tan dura, porque es que de verdad amar a esta persona es difícil, pero es el mandamiento y la segunda medida bajo la cual el Señor nos va a evaluar, bajo la cual el Señor nos va a pesar. Y eso pasa como cuando yo me peso en las mañanas y yo de verdad me esfuerzo mucho por el tema de tratar de comer saludable y me peso muy seguido. Cuando yo me peso y sé que he comido mal, entonces empiezo a justificar. No, pero es que estábamos en puente, hubo un cumpleaños, pues obvio me comí una torta porque estaba en el cumpleaños y cómo no iba a recibir la torta, es que en el barrio me comí una arepa de huevo. Entonces empiezo a justificar las razones, pero probablemente cuando lleguemos a pesarnos allá, ahí sí no vamos a poder justificar. No vamos a poder decir, no, Señor, es que ese hermano que tú me mandaste para amar, de verdad era tan difícil de amar. Yo de verdad no sé cómo hacer para amar a esa persona, pero es el mandamiento que está en su palabra. Y acabamos de ver que una de las medidas es obedecer y que la siguiente es amar. Y cuando tú amas, tú eres reflejo de que Dios está en tu vida. Cuando tú eres capaz de amar al otro, tú reflejas ese amor que ya Dios primeramente te dio a ti. Y miren que en Primera de Juan, en el capítulo 4 al 20, hablan algo muy interesante del tema de los prójimos. Si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Entonces, si ustedes dicen, no, es que yo oro todos los días, yo me levanto súper temprano en la madrugada, luego vengo a la iglesia, luego hago ayuno, yo luego antes de acostarme otra vez vuelvo y oro, vengo a la iglesia, mejor dicho, soy el más comprometido con Dios, pero realmente tu amor hacia el otro no es genuino, la misma palabra, no yo, te está diciendo, eres un mentiroso, no te autoengañes, porque si tú no puedes amar a quien ves, mucho menos tu amor será real, sincero y transparente por Dios a quien no ves. Por eso es tan importante el tema del amor al prójimo. Y en Marcos nosotros encontramos como esta misma historia, nos están contando que le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Y en Marcos, en el capítulo 12, versículo del 32 al 34, dice que el maestro de la ley saca como una conclusión, como a ver si te entendí, lo que tú acabas de decir es esto, ya lo vamos a leer. Y Jesús le da una respuesta a la que quiero que le prestemos muchísima atención. Entonces el maestro de la ley contestó, esa fue una buena respuesta, maestro, tienes razón, el Señor es el único Dios y no hay otro aparte de Él. Uno debe amar a Dios con todo su corazón, con todo su entendimiento, con todas sus fuerzas y al semejante como a sí mismo. Estos mandamientos son más importantes que todos los sacrificios que se queman completamente y otros sacrificios que le ofrecemos a Dios. Al ver Jesús que el hombre había contestado sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Lo que le quiso decir, para hacerlo en afirmativo, a mí no me gusta cuando comienzan en negativo, estás cerca del reino de Dios, porque entendiste lo que quise decir. Y es que el amor a Dios y el amor al prójimo es mucho más importante que todas esas ofrendas quemadas, que todos esos sacrificios y esos ritos que venimos a cumplir, pero que con nuestro actuar demostramos que realmente Dios no está ahí. Y si Dios realmente no está ahí, solamente cumplimos unos ritos, cuando llegue el día de pesar el corazón, ¿saben cuánto va a pesar? Ahí sí va a pasar pena uno, imagínense uno todos los días en la iglesia y le pesan el corazón y realmente como uno no, sino que simplemente cumplía una serie de ritos, pero Dios no estaba allí, ese corazón no va a tener ningún peso. Entonces, si nosotros queremos cumplir la medida, que nuestro corazón sea de verdad agradable y queremos estar cerca del reino de Dios, el mandamiento más importante hay que tenerlo en cuenta. Esta medida es fundamental que nos estemos autoevaluando y como somos como las empanadas, como somos de carne, entonces nos toca estar verificando todos los días cómo está nuestra vida. Nos toca estar verificando constantemente cuáles son esas luchas, a quién nos cuesta amar, a quién nos cuesta perdonar, cómo estamos amando a Dios, si realmente sí lo estamos poniendo en primer lugar.
Y en la Biblia cuando nos hablan del amor nos dicen que el amor es paciente, bondadoso, que no se irrita, que no es orgulloso, que no es ansioso, que no, bueno, un montón de cosas que yo digo, bueno, ese es el amor de Dios, el amor perfecto, pero a ese amor nos debemos parecer, ese es el amor que nosotros debemos reflejar, ese es el amor que nosotros debemos dar, ese es el amor que Dios espera de nosotros. Y todos los días es un proceso y todos los días debemos amar un poquito más y todos los días debemos, porque estamos en esa lucha de poder cumplir y de que nuestra medida sea aprobada. Y cuando nosotros hablamos de esta historia de los reyes, yo que les contaba que me gustaba todo ese tema del gobierno, yo con estas medidas pensaba, bueno, es que de verdad, un rey que no sea capaz de obedecer la ley de Dios, y en esa época que yo creo que si en esta época siguiera siendo así, nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, porque Dios dirigía, inspiraba, mandaba a sus consejeros a que ellos de una u otra manera dirigieran el futuro de la nación a través del rey. Ya hoy pues no es tan así, a menos de que llegue una persona que realmente tenga temor de la voz de Dios y quiera obedecer lo que está en su mandato. Pero ¿y si los reyes entonces no amaban? ¿Cómo una persona, trayéndolo al contexto actual, un rey que solamente gobernara para los que votaron por él, los otros? Entonces, ¿cómo sería, digamos, un país, trayéndolo al contexto actual, si el rey que llega no gobierna para todos o en beneficio de todos, sino de solo algunos? Si el rey que llega, no, yo solo amo a mi grupito, entonces para ellos voy a beneficiar. Entonces, ¿cómo un rey puede ser un buen rey si no tiene estas medidas bien ajustadas? Y por eso es que yo digo, claro, era importante retirar a esos reyes de ahí, porque no tenían un corazón que pesaba, pero además no tenían esa medida para poder ser buenos gobernantes. Y hay algo aún más importante, digamos que en esta línea de los reyes, y es que imagínense ustedes un rey indiferente a la pobreza, un rey indiferente a la necesidad, un rey indiferente al hambre, un rey indiferente a la desigualdad. La tercera medida es que vamos a ser pesados por las obras de omisión o por nuestras omisiones. Y la palabra nos cuenta que cuando nosotros somos indiferentes a servir, que cuando nosotros somos indiferentes a quien tiene hambre, cuando nosotros somos indiferentes a poder brindar ayuda, abrigo, una mano amiga a quien lo necesita, es como si fuéramos indiferentes con Dios. Y por estas obras también seremos juzgados. En Mateo, en el capítulo 25 del 31 al 46, nos hablan del juicio final. Y yo creo que hemos repetido 2 palabras de las 3 del título toda la prédica: pesados y medidos, pero nos falta una de las palabras que hacían parte del título y es divididos. Y nosotros, pues así como ese reino de Belsasar fue dividido y conquistado, nosotros también vamos a ser divididos, porque la palabra nos cuenta que cuando el Hijo del Hombre venga, va a hacer una división. Va a poner a las ovejas a su derecha y va a poner a las cabras a su izquierda. O sea que nos va a tocar ser parte de un grupo, o ovejas o cabras. Y ahí él empieza a contar, pues en Mateo empiezan a desarrollar la historia contando que él felicita a las ovejas porque hicieron un buen trabajo, porque cuando él tuvo hambre le dieron alimento, cuando él tuvo sed le dieron bebida, cuando él estuvo desnudo lo vistieron, cuando él estuvo preso lo visitaron, cuando estuvo enfermo lo acompañaron. Y empieza esa bendita justificación de la que yo les hablaba ahorita. Entonces, ya estando ahí las cabras, pero ¿cómo así? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? Y el Señor les responde: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Entonces, quien esté en ese grupo de las ovejas, quien haya servido, quien no haya omitido, quien no haya sido indiferente ante el dolor, ante la necesidad, quien lo haya hecho hasta por el más insignificante, es como si lo hiciera por Dios. Y eso lo valora y tiene un peso tan alto que dice: ellos, las cabras, quien no lo hizo, irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Y aquí yo tengo una pregunta muy importante para hacerles, y es: en dicha balanza, en esa balanza de la que hemos estado hablando, ¿qué peso tendría cada uno de ustedes? Y ahí empezamos a hacer un análisis. Bueno, yo cumplo los mandamientos, si son 10, cumplo 6, entonces estoy
3, si cumplo 7 cumplo tan, o si cumplo 1 a la mitad, entonces yo cumplo 5.5 mandamientos. Y empezamos a hacer como unas aproximaciones. Y bueno, el amor, bueno, yo amo a Dios, pero la verdad sí me cuesta amar al prójimo, o al contrario, pues también me cuesta amar y poner como prioridad a Dios, mucho más al prójimo. Y empezamos a evaluarnos qué tanto omito, qué tanto sirvo, qué tanto estoy presto y dispuesto a la necesidad de mi hermano. Y cuando miramos empezamos como a hacer esta reflexión y una autoevaluación que yo quiero que cada uno haga de manera personal, llegamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículos del 11 al 15, y también tiene un título como el que acabamos de estudiar, el juicio final. Y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó a sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego eterno. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí hay 2 partes que me llaman muchísimo la atención. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. Y luego, dice un poquito más adelante, fueron juzgados según lo que habían hecho. Cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por lo que hacemos. Pero les tengo una noticia, y no quiero sonar desalentadora en esta parte del mensaje, y es que ninguno de nosotros tendría peso en dicha balanza. Ninguno de nosotros, si nos presentáramos delante del Señor a pesarnos, tendríamos peso en esa balanza, porque todos somos pecadores. Y si nosotros vamos a ir a la conclusión de que quien va a aprobar ese examen va a ser aquel que sea justo e íntegro, ¿quién es realmente justo e íntegro delante de los ojos de Dios? ¿Quién realmente podría aprobar ese examen? Pero dentro de este mensaje desalentador hay una gran esperanza. Y es que en la cruz Jesús proveyó justicia, proveyó dignidad, integridad, limpieza, perdón de pecados para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos ese sacrificio, nos damos cuenta que probablemente no valíamos nada. Pero con ese sacrificio y con ese acto de amor que hizo el Señor en la cruz, nuestro valor cambió. Y fuimos entonces justificados, y ya podemos por lo menos presentarnos a la balanza sin tanta pena. Pero allí, en ese punto, comienza que también hay un tema volitivo en esta ecuación. Dentro de nuestra voluntad, si nosotros queremos tomar este regalo que define 2 palabras, gracia y misericordia, esas son las 2 palabras que definen lo que estamos hablando en este instante. Si yo quiero apropiarme de eso, puedo hacerlo, pero también debo mantenerlo, y debo entonces obedecer los mandamientos. Debo que mi medida de la ley del amor sea bastante buena, y que yo no omita hacer el bien cuando Dios me lo pide. Y en ese sentido, entonces, Dios juzga nuestro corazón siendo no merecedores de nada, pero podemos llegar con la frente en alto, porque hubo un sacrificio de amor en la cruz que nos justificó, que nos hizo justos, que nos hizo dignos para poder presentarnos a esa medida. Y cuando nosotros analizamos todo esto, en Proverbios, en el capítulo 27, versículo 19, dice: así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Así como usted se ve en un espejo y sabe dónde tiene las cejas, si tiene los ojos más juntos, más separados, la boca gruesa o delgadita, así su corazón es reflejo de quién es usted. Entonces, si usted realmente tiene a Dios en su corazón, eso se debe notar en el exterior. Usted no puede decir: yo soy súper cristiano, yo tengo a Dios en mi corazón, pero llevo 20 años siendo la misma persona. Porque sabe una cosa, cuando llega Dios, en la oscuridad hay luz, la tiniebla se disipa, en el desorden hay orden, en lo que estaba desierto
florecen cosas. Entonces, ¿cómo es posible que en un corazón en el que habita Dios todo siga igual? O eso no se refleje al exterior. Y si en su corazón usted tiene a Dios, si en su corazón usted guarda sus principios, sus palabras, sus mandamientos, usted tiene ese amor que debe reflejar al otro, eso se tiene que notar. Eso tiene que cambiar tu realidad, tu capacidad de amar, tu capacidad de perdonar, tu fortaleza a la hora de enfrentar pruebas. A pesar de que tu carne sea débil, tu intención de querer seguir cambiando y dando tu máximo esfuerzo por alcanzar la meta, por alcanzar esa vida eterna, por alcanzar esa corona, ese premio. Porque cuando te subas a esa balanza, tengas la medida justa. Y algo que me llama la atención es que cuando yo estudiaba la palabra mene, esta palabra también significa recordar. ¿Sabes? Dios hace memoria de todo y todo lo ve. Y cuando estudiaba esta palabra, pues hablaba de que Dios recuerda todas tus obras. Entonces en el juicio tú no vas a poder justificar cuáles fueron tus acciones o no, porque Él lleva la cuenta. Pero también tenemos una gran esperanza, y es que aquellas personas que reciben a Jesús son justificadas, son limpiadas, sus manchas son borradas. Entonces ahí tenemos una esperanza, porque ese recuerdo va a ser de nuestras buenas obras, va a ser del amor que dimos, va a ser de esos mandamientos que cumplimos, va a ser de esa intención de cambiar, de llevar una vida justa delante del Señor. Entonces ya no más los recuerdos van a ser de condenación, porque con Jesús esos pecados son borrados, esos pecados son olvidados, a pesar de que el Señor todo lo sabe, todo lo recuerda. Y te da la posibilidad de tener una nueva esperanza, te da la posibilidad de tener una nueva vida, te da libertad, te permite ser justificado, para que entonces tú puedas empezar a trabajar en cumplir esa medida digna. En el Salmo, en el capítulo 51, versículo del 10 al 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Y sabes, algo que me encanta de este salmo es que este salmo lo escribió David cuando estaba pasando por el tema de su adulterio. Cuando él se equivocó, cuando él pecó, cuando él adulteró, él escribe este salmo. Porque David era consciente, él entendió que no tenía el peso suficiente, que podía ser rey, que podía ser poderoso, que podía ser lo máximo de la época y del momento, pero que realmente no tenía el peso. Y que pesado sin Dios, por muy rey que fuera, no iba a valer absolutamente nada. Por mucha plata que tuviera, por muchos talentos, por muchas carreras, por muchos amigos, no iba a valer absolutamente nada. Y él escribe: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y le pide que su espíritu no se aparte de él, porque él sabe que si su corazón lo pesa en vacío, no pesa. Que si le pasa lo de Saúl, que su espíritu se apartó, no iba a tener la medida. Pero que si tenía a Dios en su corazón, esa medida sí iba a estar. Sí, claro, él cumplía y obedecía y seguía teniendo ese corazón agradable y enseñable delante de Dios. Y saben, en Romanos, en el capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros, debido a nuestra fe. Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Y este versículo tiene algo que me encanta, y es que nos hace conscientes de que estamos en un lugar de privilegio inmerecido, de que no somos merecedores de la oportunidad tan grande que tenemos a través de ese acto de amor que hizo Jesús en la cruz, al morir para redimirnos, al morir para que nuestros pecados sean olvidados, para que delante de Dios podamos ser justificados y tener la posibilidad de llegar a esa balanza y trabajar por alcanzar ese objetivo de la vida eterna. Yo no sé cuántos de ustedes sueñan, anhelan, tienen dentro de sus metas, así como cuando uno se traza: de aquí a que se acabe el año voy a bajar tantos kilos, de aquí a que se acabe el año voy a comprar una casa, de aquí a que se acabe el año voy a terminar mi carrera. Yo no sé cuántos dicen: de aquí a que termine mi vida voy a irme para la vida eterna. De aquí a que termine mi vida voy a pesarme y voy a tener la justa medida.
voy a cuidar y apreciar y apropiarme de ese regalo tan valioso que tengo porque Cristo ya murió en la cruz por mí. Pero sabe, independiente del momento de su vida en el que esté, porque a veces uno siente que está como en la universidad en el semestre, que ya uno llevaba 3 exámenes perdidos y ya al cuarto uno tenía que sacar como 8,5, entonces ya para qué, ya uno decía pues bueno, ya perdí esta materia, nada que hacer. Pero sabes, en Dios siempre hay esperanza, y si ustedes hoy están aquí es porque la gracia y el favor inmerecidos de Dios los alcanzó y me alcanzó a mí también. Y yo sé que esa gracia y esa misericordia y ese favor que se derramó en la cruz y que Dios proveyó para mí, también lo hace para ti, para tus familiares, para tus cercanos, para tus hijos, para tus padres. Por eso yo quiero que hoy terminemos este mensaje haciendo una oración en la que cada una de las personas que se encuentra hoy en la iglesia pueda pedirle al Señor que more en su corazón, pueda pedirle al Señor que limpie, pueda agradecerle a Dios por ese acto de amor que en la cruz nos hizo limpios, pueda recordar que si usted hoy siente que no es valioso, el Señor pagó un precio de sangre de un valor incalculable por usted, que todos somos pecadores, que nadie tiene la medida justa, que aquí nadie se merece nada, pero gracias a Dios hoy nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Y no solo esperanza de vida eterna, esperanza de vida llena de bendición, llena de propósito, llena de luz. Porque así Dios tomaba a estos hombres con corazón agradable y los llevaba a gobernar, les daba un puesto importante. Así Dios quiere hacer eso en tu vida. Dios no quiere verte fracasado, Dios no quiere verte arruinado, Dios no quiere verte muerto eternamente. Y a veces nos morimos desde que estamos aquí en la tierra vivos y estamos muertos por dentro. Vamos a pedirle al Señor de verdad con un clamor y con unas ganas impresionantes. Si de pronto usted siente que su corazón está frío, endurecido, entenebrecido, que usted no siente a Dios de la misma manera, que Él obre, que Él sople, que Él avive, que Él restaure, que Él consuele, que Él sane, que Él perdone y que te permita escribir una nueva historia. Que Él limpie los tachones de tu libro y vuelva y empiece y tome tu lapicero y sea Él quien escriba tu destino y sea Él quien te llene de propósito. Y que si de pronto ya te alejaste del propósito o te olvidaste de ese sueño, pueda volver a revivir el sueño, pero en las manos del Señor, para que el destino sea un destino exitoso, teniendo siempre presente que nuestro objetivo y nuestra meta mayor en esta vida debe ser alcanzar el reino de los cielos, debe ser estar cerca del reino de los cielos. Debe ser cumplir esa medida justa para poder disfrutar de esa vida eterna, de esa vida llena de esperanza. Y no solo nosotros, como decíamos ahorita, cuando uno tiene a Dios en el corazón se nos nota. También nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro círculo, incluso aquellos que de pronto no son tan amigos, nuestros prójimos. Padre Dios, en el día de hoy yo quiero pedirte, Padre, que tú seas mirando con agrado el corazón de la Iglesia del Poblado Misión Cristiana. Quiero pedirte, Señor, que hoy las personas de la iglesia, Padre, puedan volver el corazón a ti. Quiero pedirte, Padre, que tú seas recordándonos el valor que tenemos por ese precio que pagaste por nosotros, que no merecíamos, Padre, por esa libertad que nos diste con ese sacrificio que hiciste en la cruz. Padre, hoy recordamos ese sacrificio con gratitud. Hoy recordamos que somos pecadores y que no tenemos peso sin ti. Hoy recordamos, Padre, que eres tú quien hace posible que nosotros podamos tener esa esperanza de una vida nueva, de una vida mejor, de una vida que está libre de condenación. Quiero pedirte, Padre, que en ese momento en el que nosotros vamos a ser divididos, Padre, podamos estar en la derecha, donde están las ovejas, donde están aquellos que hicieron lo que era agradable a ti, aquellos que no fueron indiferentes al dolor, aquellos que sirvieron, aquellos que amaron, aquellos que cumplieron tus mandatos. Quiero pedirte, Padre, que hoy nuestro corazón, que quizás está vacío, que quizás está herido, que quizás está triste, Señor, pueda ser consolado y lleno de tu presencia, y que esa presencia jamás se aparte de nosotros. Hoy confesamos con nuestra boca, como iglesia, como familia, como cuerpo, que creemos en que tú eres el Dios que envió a su único Hijo para morir en una cruz, resucitar al tercer día y darnos una nueva vida, esperanza y salvación, para cortar aquellas cadenas que nos tenían atados, para recordarnos que somos valiosos, para recordarnos que somos amados, para recordarnos que tenemos propósito y para recordarnos que en tus manos nuestra vida será de esperanza y de bendición.
Quiero pedirte, Señor, que tú obres en la vida de estas personas, incluso en la vida de sus familias, en la vida de sus cercanos, de sus allegados, que tú puedas utilizarlos, Padre, para que cada vez más personas sean convertidas y para que cuando vayamos a esa hora de pararnos en la balanza, podamos alegrarnos de que somos muchos los que estamos allí. No permitas, Padre, que perdamos el foco, que nos desenfoquemos al creer que porque hacemos buenas obras o somos muy buenos merecemos. Gracias, Padre, porque hoy nos recuerdas que estamos en un lugar de privilegio, porque hoy a través de tu palabra podemos tener claridad de cuáles son esas medidas con las que tenemos que cumplir, por las que tenemos que esforzarnos para poder alcanzar propósitos. Quiero pedirte, Padre, que tú seas bendiciendo nuestro destino, nuestro futuro, nuestra vida. Que tú seas llenándonos de nuevas energías, de nueva esperanza, Señor. Que tú seas llenando nuestro corazón. Hoy abrimos las puertas de nuestro corazón para que tú entres y mores allí y jamás te vayas de allí. Te pido, Padre, que tú escribas cada uno de nuestros nombres en el libro de la vida, Padre, y que no lo borres jamás. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor inmerecido. Gracias por ese sacrificio que nos limpia y que nos justifica. Gracias porque olvidas nuestros pecados. Gracias por tu compasión. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.